Yo, como ha dicho, soy la doctora Anabel Hormigo. Trabajé junto con el resto de compañeros que ven ahí expuestos para desarrollar este proyecto, ¿vale? Que para entonces yo trabajaba en el Instituto de Investigación, el IDIPAZ, y es el que formaba parte en el proyecto. Permíteme, para empezar, dar unos datos introductorios que ya han repetido durante en toda la mañana, pero sí que creo que son importantes, ¿no?, volver a repetir. Decir que la incidencia y prevalencia de demencia a partir de los 65 años se incrementa exponencialmente y que irá en aumento en las próximas décadas. Decir que la prevalencia que se estima en España de demencia mayor de 65 años es un 10%. Pero tener en cuenta que aproximadamente un 50% de estos no llegan a diagnosticarse o se diagnostican tarde y, además, 1 de cada 3 de estos pacientes no recibe ningún tratamiento. Esto tiene trascendencia clínica, asistencial y en unas decisiones terapéuticas, ¿no? Más teniendo en cuenta que el diagnóstico e inicio del tratamiento en las fases precoces de la demencia es beneficioso para el cuidado del paciente, para la evolución cognitiva, funcional y conductual del paciente y, además, disminuye la sobrecarga del cuidador. Además, este aumento de incidencia y prevalencia con los años pues hará que nos planteemos, por el aumento de presión que va a generar, pues tendremos que plantearnos en desarrollar una serie de sistemas de atención eficientes, que algunos, en las primeras sesiones se han ido comentando. Habrá que, además de establecer estrategias de detección y de diagnóstico temprano, tratamientos eficaces y, además, infraestructuras y equipamientos que se adapten a las nuevas circunstancias. También comentar que fue el motor, sobre todo, de nuestro estudio, que tradicionalmente se ha considerado que el diagnóstico de demencia solo podía establecerse en consultas externas, ya que estar ingresado incorporaba una serie de factores, en concreto el delirium, que podía hacer que se confundiera el estudio. Es por ello que nosotros pensamos que muchas personas mayores portadoras de demencia pasan por el hospital sin que este problema de salud sea valorado. Muchos se sospecha que tienen demencia o se tienen la certeza y no son remitidos luego a revisiones posteriores. Y en otros casos, las dificultades de movilidad o las dificultades de acceso a la consulta especializada hace que el paciente tampoco vuelva luego a la consulta y no se diagnostique. Por eso nosotros pensamos que la hospitalización por procesos agudos, en concreto en servicios geriátricos, pues puede ser una ocasión óptima para la detección y estudio de pacientes con demencia, si se habilitan, claro, con suficientes garantías, pues los factores de confusión, ¿no?, los que puedan contribuir al error diagnóstico. Además, pensamos que todo esto redundaría en una calidad del asistencial. Con este objetivo, pues revisamos la bibliografía que existe. Sí que encontramos en la bibliografía varios estudios centrados en el delirium durante la hospitalización y en esos estudios podíamos ver que sí que había pacientes, ¿no?, que se detectaban pacientes con demencia, pero no encontramos ningún estudio que realmente se centrara en la oportunidad, factibilidad, eficiencia de una puesta en marcha de un protocolo diagnóstico y terapéutico de demencia en pacientes hospitalizados por enfermedad aguda, motivo por el que planteamos el estudio que os presento. Los objetivos básicos del estudio que llevamos a cabo eran estudiar la validez de unos criterios sistemáticos de detección de deterioro cognitivo y demencia durante el ingreso por enfermedad aguda, según criterios estandarizados y validados actualmente, a través de una aplicación de un protocolo sistemático estandarizado que llevábamos en los pacientes. Además, pretendíamos analizar dicho protocolo diagnóstico en los pacientes ingresados, ver cómo permitían completar el estudio e iniciar un tratamiento al alta. Para ello diseñamos e hicimos un estudio prospectivo de 10 meses de duración en los pacientes que estaban ingresados a cargo del servicio de geriatría. El servicio de geriatría de La Paz consta de una unidad de agudos, 2 unidades de ortogeriatría y también se hace servicio de interconsulta a otras especialidades. Se diseñó 2 fases de intervención en los pacientes que ingresaban. En la primera fase era una fase que permitía hacer el cribaje, se seleccionaban los pacientes. Esa primera fase o esa primera intervención se hacía en todos los pacientes por el geriatra a cargo, ¿no?, por el geriatra que la atendía en la unidad donde estuviera ingresado, y se hacía en las primeras 48 horas del ingreso. Y consistía la evaluación en una historia clínica, una exploración física, una evaluación funcional consistente en un índice de Bartel, una evaluación mental, un CAM, una escala de Cruz Roja física mental y un cuestionario de Pfeiffer y una valoración social. Los sujetos que en esta primera fase se seleccionaban pasaban luego a ser objeto de una segunda valoración clínica y cognitiva pormenorizada por otro investigador especialista en geriatría, en este caso era yo. Los pacientes que se incluyeron, los criterios de inclusión
en esta primera fase de intervención, ¿no?, que luego pasarían a la segunda, los criterios de detección y la puntuación previa en la escala mental de la Cruz Roja 2 o mayor de 2, puntuación al ingreso en el cuestionario de Pfeiffer 5 o más errores en el cuestionario de Pfeiffer, presencia de delirium establecido, la escala que utilizamos, el CAM. Y se excluyeron de esta primera intervención los pacientes que ya estaban diagnosticados de demencia o que ya estaban en estudio, ¿no?, en ello por otros servicios o por otros medios. Los pacientes seleccionados, como les digo, en este caso era yo, le realizaba una historia cognitiva y una exploración física dirigida y se aplicaba el siguiente protocolo diagnóstico estandarizado. Se aplicaban los criterios de demencia de SM4, los ADNA y los NIT-IREN. También se pasaban los test cognitivos, el MEC, el test del reloj y el test del informador. También se pasaba el Clinical Dementia Rating, una escala instrumental, que en nuestro caso utilizamos el Pfeiffer, y además una analítica y una prueba de neuroimagen. La mayoría tenían un TAC. El diagnóstico final, para llegar al diagnóstico final en estos pacientes, pues se exigía una historia cognitiva compatible según los criterios de SM4, los déficits de memoria debían estar presentes antes del ingreso y además suponer una merma en la situación basal del paciente. Y además teníamos que tener unos test cognitivos que apoyaran nuestro diagnóstico, ¿no? Debían reportar una puntuación por debajo de los estándares establecidos. Todo diagnóstico ya revisado por otro de los miembros que dejé reflejado al inicio, otro geriatra del equipo investigador, mediante la revisión de la historia clínica, pues verificaba también el diagnóstico. Los pacientes los pacientes que eran diagnosticados y que necesitaban tratamiento, pues se le empezaba el tratamiento al alta. Y se derivó todos los que fueron diagnosticados y en los que no se pudo completar el estudio también durante el ingreso, se derivaron a consultas externas para continuar el seguimiento. Comentar que el estudio fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación del Hospital de la Paz. A todos los pacientes que se le propusieron pasar a la segunda fase se les pidió su consentimiento, o a las familias, ¿no?, dieron su consentimiento a participar en el estudio, y todos los datos que se recogieron fueron analizados por el paquete estadístico SPS 11.0. Bueno, pues todos los datos que recogimos, es lo que voy a comentar ahora, los resultados, lo que obtuvimos, analizar todas las variables comentadas antes. De los 755 pacientes que ingresaron en el servicio de geriatría en esos 10 meses, 424 no tenían deterioro cognitivo, 162 sí que tenían una demencia previa ya conocida y 169 cumplieron nuestros criterios de inclusión. De ellos, 156 son los que al final aceptaron el estudio y comenzaron la segunda fase. De ellos se consiguió el estudio completo en 114 pacientes. De ellos, la mayoría, 63, tenían una demencia degenerativa o mixta y en ellos 30 personas se le puso tratamiento al alta. Otro porcentaje, los 33 siguientes, los 33 restantes, no se le puso tratamiento o porque eran pacientes terminales o por rechazo, o por un estadio severo, porque se trasladaban de área y no podíamos seguirlo. Y no se pudo completar el estudio, en 114 sí, y en 42 no pudimos completar el estudio durante el ingreso. Ahora paso a comentar las características de los pacientes a los que sí pudimos estudiar, ¿no?, durante el ingreso. Decir que la media de edad de estos pacientes eran 87 años, el sexo predominante era mujer, y dentro de los antecedentes personales de estos pacientes, la mayoría tenían algún tipo de factor de riesgo cardiovascular, seguido de presentar entre sus antecedentes fibrilación auricular. Un 22% tenían antecedentes de ictus y de ellos 7% tenían focalidad neurológica en la exploración y 22% tenía depresión. La situación social de estos pacientes, la mayoría vivían con su familiar o con su cuidador, destacar un 28% venía de residencia y vivían solos un 14%. La duración de los síntomas, cuando se le preguntó, en más de la mitad, un 62%, llevaba más de un año con los síntomas cognitivos. Entre 6 meses y un año el 24% y menos de 6 meses el 14%. Con lo cual no es de extrañar que el estadio de demencia más frecuente que diagnosticamos fue el estadio moderado, seguido del moderado severo. Pero sí que hubo pacientes que se detectaron en fase leve y leve moderada. Aquí muestro la puntuación media y la desviación estándar de cada uno de los test, de las escalas que se utilizaron.
por nombrar uno, el MEC, la puntuación media de 16, un índice de Bartel de 61, un cuestionario de Pfeiffer de 27. Entre los resultados de las pruebas complementarias que se utilizaron, un 5% solo presentó alteraciones analíticas, la mayoría déficit de vitamina B12. Y los resultados que encontramos en la prueba de neuroimagen que se hizo, que principalmente fue un TAC, en 22,4% de los pacientes se encontró atrofia con leucocefalopatía. En un 19% atrofia con leucocefalopatía, infartos lacunares, y comentar que un 44% no se realizó TAC, bien porque no dio tiempo a realizarlo durante el ingreso o bien porque no era significativa su realización para llegar al diagnóstico final. Los pacientes diagnosticados, y los que fueron remitidos luego para completar el estudio, se dieron recomendaciones en todos los casos, se le ofreció seguimiento en consultas externas a todos, pero de esos 26% al final no se citó. Las causas varias, pues porque a lo mejor durante el ingreso se le diagnosticó también alguna enfermedad que tenía un pronóstico vital menos de 6 meses, o porque fallecían después de diagnóstico, o porque cambiaban tanto su situación funcional. Muchos venían de la unidad de ortogeriatría, con lo cual después de una fractura, luego muchos se quedaban dependientes y la situación social y funcional cambiaban, y cambiaban de domicilio o área, y esos pacientes pues tampoco los citaban. El fármaco al alta que más se pautó fue un inhibidor de acetilcolinesterasa. Con todos estos datos, nosotros pues, nos atrevemos a concluir que el ingreso hospitalario por cualquier causa en un servicio de geriatría de un hospital terciario sí puede suponer una buena oportunidad para detectar pacientes que están infradiagnosticados, infratratados de demencia, y pues, con el ingreso y esa oportunidad, pues diagnosticarlo, que la aplicación de unos criterios sistemáticos de detección y de un protocolo diagnóstico estandarizado permite descubrir problemas cognitivos no conocidos en una cuarta parte de los ancianos hospitalizados y obtener un diagnóstico en un 73% de ellos, que la mayoría de los diagnósticos que se realizan son de demencia establecida y que incluso en un 19% de ellos se puede empezar tratamiento con suficientes garantías de haber excluido factores de confusión como el delirio. Y nada, darles las gracias por la atención.